Bienvenidos a Sin Avisar, mi nombre es Romina y esto comienza así, no estoy sola, estoy con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Salúdame, por favor. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Me has dejado sola. Estaba buscando la cámara. Ah, y estoy con Nincy, que también está con él ayudándolo. Hola Nincy. Buenas, ¿cómo andamos? Y se sumó Andrea con nosotros. Hola Andrea González. Ella es... Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? Ella es la psicóloga de la radio. No Bienvenida. ¿No te ves? A ver, si me veo ahí. Acá estoy. Ahí está. Y hoy día tenemos... ¿Cómo están? Somos muchos hoy, somos muchos, estoy contenta por eso. Y tenemos a nuestro panelista que hace un montón que no venía y apareció y está con nosotros, que es Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, contenta porque hemos salido en el diario Los Andes, así que muy contenta y orgullosa por todos nosotros. Esto merece un aplauso, por favor. Y que tengamos más seguidores. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. ¿Estás nervioso? No, estoy contento porque tenemos una grata presencia el día que te vas a presentar a continuación. Sí, tenemos un tema muy lindo. El tema de hoy es responsabilidad parental. Y no es de menos de invitar a alguien específico, que es una abogada. La vamos a presentar. Está con nosotros la doctora Marcela Pascual, abogada. Hola, mucho gusto. Buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy te bien. sentís? ¿Te sentís cómoda? Muy bien, muy entusiasmada. Me parece que tenemos un montón para hablar, así que voy a tener que venir varias veces. Obvio, sí. Ok. Parte 2, parte 3. Bien, vos sos especialista en niños, niñas y adolescentes, ¿no es Ajá. cierto? Así es, y también especialista en el derecho de las familias. Bien. Y abogada. ¿Estudiaste acá en Mendoza? Estudié en la Universidad de Cuyo, fui estudiante crónica, me demoré muchos años, pero me gusta, que es lo más importante. Sí. Me encanta mi Lo principal profesión. es estudiar algo que te guste porque lo ejerces con otra pasión. Totalmente. ¿Y sos de acá? ¿Sos de Mendoza? Soy de Mendoza, vivo en Luján de Cuyo. Ajá. Toda mi juventud y mi infancia estuvo en la ciudad, pero bueno, me fui un poquito más alejado ahora. Bien. Bueno, qué tema el de hoy, ¿ah? Bueno, un temón. Sí, me gusta porque es un tema que creo que está ante la sociedad bastante desinformado. Por eso es un tema que traemos acá como Radio Sin Avisar, sí, en streaming Sin Avisar, perdón, para empezar a hablar. ¿Querés que empiece yo con la pregunta? Bueno, acá el que va a hacer las preguntas es mi panelista Nicolás, pero voy a empezar yo con la primera. Dale. Y vamos a ir, ¿qué es la responsabilidad parental y las implicancias? Bueno, la responsabilidad parental es la figura que vino a reemplazar y a mejorar lo que antes se consideraba patria potestad. Se habla de responsabilidad parental porque tiene que ver con los derechos y las obligaciones que tenemos mamás y papás sobre nuestros hijos, respecto de nuestros hijos, en relación a sus bienes, a su salud y a su formación en general. De esas, son varios los derechos y las obligaciones. El que más nos suena siempre es el derecho a la alimentación. Después está el derecho y el deber de comunicación, que es lo que se llamaba antes, se denomina también el régimen de comunicación, que es el contacto que tienen los chicos con el papá o la mamá no conviviente. Ajá. Y los derechos de formación también, que tiene que ver cuando la obligación de que estudien. La educación. De la educación. Bien. Son 3. ¿Hay más? Sí, son muchos, pero Bien, en general pero esos son como serían los más básicos. Claro. O sea. Y antes hablábamos de patria potestad y de tenencia. Sí. Hoy se habla de responsabilidad parental, que incluye todos estos derechos y obligaciones, y del cuidado. No se habla más de tenencia, porque no es un objeto el hijo, es una persona, que la cuido. Sí. Entonces, ahí entra la parte de responsabilidad. Claro, O sea, todo esto es responsabilidad. Mamá, papá, responsable. Sería como Siempre. la parte básica. La parte básica es que mamá y papá, o dos mamás o dos papás, Sí, obviamente. o sea, somos ambos muy abiertos progenitores tienen la responsabilidad. Cuando hay uno solo, la tiene ese solo. Bien, me meto más de una preguntita ahí encima. ¿Cuándo empieza la responsabilidad parental? ¿Desde el inicio que nace o desde antes cuando ya es feto, en ese momento está la panza? Bueno, para el La derecho, concepción, muy bien. para el derecho se considera persona la concepción, pero este sujeto que está dentro de un vientre
tiene sus derechos supeditados, es decir, condicionados hasta que nazca con vida. Durante el embarazo hay distintas medidas que se toman, aquellas que hacen a la protección del niño o niña por nacer, Bien. o también al derecho que tiene esta persona gestante a interrumpir su embarazo Claro, legalmente, por el tema del aborto de la legal. interrupción legal del Bien. embarazo. Todo tuyo, Nico, aproveche. Sí, perfecto. ¿Qué cambios hubo en lo referente al concepto con la modificación de la ley del 2015, que antes llamaba patria potestad, y que con el cambio de la ley del 2015 a la llamada responsabilidad parental en el concepto? Y si nos puede profundizar un poquito en el tema histórico, en lo referente al derecho romano, ¿sí? Bueno, el cambio fue muy importante. El Código Civil vino a plasmar un cambio que ya se venía dando, y era que se hablaba antes se llamaba patria potestad, era el pater familia del derecho romano, que era la autoridad y el que tenía el poder dentro del grupo familiar, tanto hacia la esposa, porque de hecho las mujeres no siempre pudimos administrar nuestro dinero, lo administraban nuestros padres o nuestros maridos. Eso fue un cambio anterior a pero bueno, en la última modificación del código se plasma. Pasamos de responsabilidad parental, de patria potestad a responsabilidad parental, para igualar derechos y obligaciones de ambos progenitores, ¿sí? No solamente cambia la palabra y habla de responsabilidad como derechos y obligaciones que tengo hacia un sujeto de derecho, que es este hijo o hija, Sí. a diferencia de lo otro, que en el otro concepto se consideraba a los niños como objeto de derecho, es decir, decidíamos, no lo escuchábamos, no teníamos en cuenta su opinión. Todas estas cosas sí se plasman también en el Código Civil, en la modificación. Entonces tenemos un niño que pasa de objeto a sujeto. Esto ya venía con otras leyes, como es la ley del sistema de protección de niñez, del 2006, la 26061. Y entonces lo importante, Nico, lo que vos me decías, no es solamente una cuestión terminológica, sino que también tiene que ver con un gran contenido. Igualar a quienes cuidan, que el cuidado sea considerado un aporte económico también, ¿sí? Esto de que, porque antes las mujeres cuidábamos como, entre comillas, gratuitamente. Bueno, ahora él o la que cuida... ¿Cuántas lo siguen haciendo? Pero bueno, lo que me llama la atención de todo esto, que no solamente es hacia el niño, sino hacia la mujer. O sea, el cambio rotundo de que también dejó de ser un objeto la mujer en casa y pasó a ser una mamá y una persona, principalmente, que tiene derechos. Sí, los derechos los tenía, eso fue anterior, pero el código es como que nos trae algo más práctico y nos pone a ver cómo, vamos, despabilense. Acá los dos son iguales, los dos llevan a la escuela, los dos pagan alimentos, ¿sí? Perfecto. Bien, Andrea quiere decir algo. Sí, la Marcela, psicóloga. bueno, un gusto tenerte acá con nosotros. Justamente pensaba en eso, ¿no? Históricamente, la mujer siempre haciéndose cargo del cuidado de los hijos, del acompañamiento, de la educación, etcétera, etcétera. Digo, y este cambio tan importante que nos posiciona a las mujeres en otro lugar, y también esto involucra al hombre en igualdad. O sea, Claro, que ya no es logro, sino que Exacto. está al igual a la mujer, y la mujer pasó también de ser ese objeto a ser mamá. Es todo un cambio general de familia, de inclusión sería. Sí, tal cual. Es de Gracias, incluir, Andrea. Es de incluir al otro, y sobre todo en el varón que estaba tan corrido de las tareas de cuidado de los chicos y de la casa, que bueno, que despioje, que corte uñas, que vaya a la reunión de la escuela. Yo siempre les digo que lo suban al chat de la escuela, porque el chat de la escuela es un moco, es aburrido, se arma lío, y los papás, yo no sabía que tenía que llevar la cartulina. Sí, bueno, tal cual. vení, te subís al chat y vas a estar informado, sobre Sí, todo en a esos, las reuniones familiares, una vez cada uno, El no está cumpleaños, malo. Los o el- cumpleaños, tal cual. la carga mental que siempre hablamos de equipo, tiene que ir para los dos, sacar turnos. O sea, que el padre también saque un turno al médico. Totalmente. Y bueno, tantas Bueno. cosas más, no nos vamos a poner justo con eso, pero... Pero mira, te hago una interrupción en esto de sacar turnos, que es eso, como la ley plantea que los chicos a partir de los 13 años
pueden hacer acciones de cuidado de su salud solos. Por ejemplo, la obra social de empleados públicos de la provincia, Sí. a partir de los 13 años, no te permite más tenerlo en la aplicación. Yo no puedo pedir el turno de mi hija. Sí o sí, se tuvo que descargar ella la aplicación y gestionar ella. Por supuesto, yo la voy a acompañar, pero digo, esta es una aplicación práctica y concreta de la Sacando autonomía. de contexto que a partir de los 18 son mayores de edad, antes se va como modificando ciertos aspectos. Claro. O sea, podés sacar turno a partir de los 13 años. Yo no sé cómo es el tema monetario, que bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sé que a partir de una edad ya pueden tener el mercado... A partir de los una 13. aplicación de plata, no quiero decir cuál es. A partir- Pero claro, también a partir de los 13 que pueden manejar un poco su dinero y todo Y eso. esto que vos decís, Romy, es como que van avanzando. Justamente por eso la ley habla de autonomía Exacto. progresiva. Exacto. De a poquito. Y a Vos eso vas a se ir le suma haciendo también cosas. la parte de cárcel, o sea, cuando cometen un delito creo que no es a los 18 que puedes ir un No, poco antes. sí, ese es el ámbito penal. Sí. Eso tiene que ver con la responsabilidad penal que está tan en discusión. Sí, sí. Pero no tiene que ver con porque Responsabilidad parental. claro, porque la Bien. responsabilidad penal es personal. Bien. O sea, un Eso es papá muy no importante, puede ir ¿sabes por qué? preso. Porque, claro, pero después dicen, bueno, qué sé yo, tiene 16 años. A los 16 años ya podés... A lo que pasa a a la partir parte de los penal. sí, lo que pasa Bien, a partir de los 10. entonces ya no es una responsabilidad parental, es una responsabilidad del individuo. Ya es como él mismo. Claro, pero va a tener dos cosas, porque la responsabilidad penal es personal de ese adolescente y lo mismo va a estar bajo la responsabilidad parental en la responsabilidad civil. Bien, Exactamente. perdón, me voy siempre de tema, Nico. Sí. Es que hay mucho Sí, para... no, la verdad Sí, que para todo un profundizar. día acá. Sí, es importante lo que destaca la doctora, que los niños van adquiriendo autonomía a medida que van creciendo, específicamente a los 13 años, y destacar lo que dijo la doctora, que el tema de la comunicación, que es importante, ¿sí? Es muy importante la comunicación y la información. Acá hay dos cosas que tenemos dentro de la responsabilidad parental. Uno, el derecho y la obligación del otro de informarse entre progenitores, todo lo que tiene que ver con el chico. Si fue a la escuela, si fue al médico, no es solamente que vaya. Si yo quiero que vaya, lo tengo que también hacer parte. Entonces, y el que cuida tiene la obligación, es una obligación legal. Claro. De hecho, si no la cumple, el otro lo puede llevar ante la justicia y decir, mire, ese papá o esa mamá no me informa si mi hijo está yendo al club, si mi hijo a qué escuela va. Entonces, la idea de que los dos participen en la responsabilidad es porque también les da estos derechos y estas obligaciones. Obligación, Exactamente. sí, Tienen sí. que estar interiorizados en las actividades que hace el niño, ¿sí? Sí, Y también es importante escucharlos, ¿no? el deber de escucharlos. De escucharlos, ¿sí? Por eso está tanto ahora el tema de la crianza respetuosa. Ujú. Bueno, esa es una de las Me aplicaciones. metí en algo que... ¿Qué pasa cuando la otra parte no quiere escuchar? Por ejemplo, Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando son personas que están separadas y la otra parte hace caso omiso? O sea, no le interesa lo que le pase al hijo. bueno, No responde, no pasa la cuota alimentaria. O sea, porque lo que están dando ustedes es en un Una parte supuesto bonita. donde todo es bonito. Pero Sí. ¿qué pasa si la otra parte no le interesa? mira, Por más que tenga el apellido. sí, dividimos dos cosas. El incumplimiento de la asistencia económica de la cuota alimentaria tiene un proceso, un juicio que se hace, Sí. se reclama y una vez que tengo la sentencia, si no cumple, lo puedo ir a ejecutar, lo puedo reclamar por otro juicio. Son juicios que llevan tiempo y que llevan demora. Existen figuras sancionatorias cuando no cumple. Por ejemplo, puedo retener parte de su sueldo, puedo embargarle sus bienes. Y también cuando se configura una situación de abandono, es una de las causas para que ese papá o esa mamá pierda la responsabilidad parental también, ¿sí? Exacto. En un juicio. Bien. ¿Sí? Y el derecho y el deber de comunicación, yo siempre le digo que hay que preguntar, pero si vos, como decís, Nimsi, no tengo uno que o mando el mail y el otro ni le importa, bueno, vos cumplís con tu parte, que es el deber de informar.
Yo tengo que informar. Bien, pero el tema de responsabilidad parental no es una ley, ¿o es una ley? La responsabilidad parental está dentro del Código Civil. Sí. El Código Civil tiene todos los derechos y obligaciones en ese capítulo referidos a la responsabilidad parental. El Código Civil es la ley madre, digamos, de todas las normativas que ordena la sociedad en la Argentina. Bien, Cada pero país si tiene su un código. padre no pasa la mantención, sea hombre o mujer, estoy Sí. hablando de Un padres, papá o una de padres mamá. en general, no pasa la cuota alimentaria, no va preso. ¿Va a ir preso? Sí. Cuando yo te dije recién, iniciás el juicio, tenés la sentencia Puede ir preso. y vos vas al ámbito penal, vas a ir a hacer otra denuncia a otro lado y vas a decir, mire, este papá que tiene esta denuncia, Sí. esta sentencia, no la cumple. Y ahí se inicia una investigación penal que si existe... Antepasa por embargos, antepasa por Claro, otras y situaciones. hasta que llegar. confirmada la situación de incumplimiento, una de las sanciones que va a tener que definir la jueza penal es el arresto. Bien, ¿qué Claro. pasa si ese padre que está en blanco, por no pasar Sí. la cuota alimentaria, abandona el trabajo, renuncia? Muchas veces pasa. En la mayoría de los casos. O tenés bienes y se los cedes o los haces como que se los vendes a alguien conocido. Para no tener los bienes para herencia o, bueno, lo que O sea. para cubrirlo. O para cubrir las cosas, lo necesario para el niño. Bueno, mira, cuando ¿Podés denunciar eso y esa persona tiene una responsabilidad ante eso? se denuncian porque son malversaciones, que o sea, hace como esto, como que disimula que los bienes no están y sí están. Son datos para tener en cuenta ante el incumplimiento en un juicio. Y lo otro que es muy importante es que, por ejemplo, lo que vos decías, cuando hay un sueldo, suponte, y no cumple, vos vas al patrón o a la patrona de ese papá o mamá que incumple y le decís, tengo la sentencia, y le pedís que embargue parte de su sueldo y lo deposite en una cuenta. Esto no lo decís vos sola, lo decís, digo, en un juicio. Claro, sí, sí. Y Estamos hablando y delante de le- un juez. Claro, y se le retiene, ¿sí? Y si ese patrón no cumple, es responsable también por ese incumplimiento, Bien. aunque no sea una obligación de él. Bien, ¿qué pasa cuando no cumple el padre? Vamos a hablar en caso de hombre, el padre. Y no tenés forma, no trabaja en blanco, no tiene bienes, podés ir por otros, podés ir por los abuelos, podés ir... Yo llegué a escuchar, que no sé si es verdad, que podés ir hasta con la nueva pareja y si La está nueva, bien, claro. si tiene un trabajo o está bien, podés ir hasta por esa persona. ¿Por qué? Porque siempre pasa esto. O sea, que es verdad eso, no sí, estoy- la ley prevé la obligación alimentaria subsidiaria de los abuelos, Sí. ¿sí? ¿Por qué subsidiaria? Porque el principal obligado es el papá, en este Ah, sí, ejemplo. claro, vamos. Y el progenitor afín, que se llama, que es lo que era antes la madrastra o el padrastro, en este caso que vos me decís, la madrastra, también tiene responsabilidad alimentaria mientras conviva con ese papá, Claro. con ese papá que O tiene sea otro que hijo. vos podés ir por padre o madre al principio, por abuelo, si estos si no- no pasa nada, porque no sé, tiene una jubilación mínima y no, podés llegar a ir hasta por Sí. la persona con la que convive ese ese, padre o esa madre. ese Sí, sí, sí. incumplidor. Y lo otro es que el código prevé, dice, otras sanciones. El código te abre y te dice, bueno, cualquier otra medida que vos consideres que a este papá lo va a hacer cumplir. Por ejemplo, no ir a la cancha. Se les bloquea el ingreso a la cancha de fútbol. Que no pueda renovar su carnet de conducir. Perfecto. ¿Sí? Una acotación. Sí, como dice el autor, nada es al azar, está todo contemplado, ya sea con el Código Civil, con el Código Penal, con todo su articulado. Entonces, está todo este tipo de infracciones que puede cometer el jefe de familia, incumplimiento de la cuota alimentaria u otras sanciones contra el niño, se pueden o por el caso de violencia, etcétera, está todo contemplado en el Código Civil, Código Penal, y se puede acudir a distintas instancias, acciones civiles, acciones penales, donde está todo contemplado y se pueden ejercer las distintas acciones para Obligarlo a que cumpla. esa. Bien. Andrea, ¿querías decir algo? No, en realidad, no sé si me adelanto un poco a las preguntas, Romy, o lo que vos quieras, digo, ir preguntando a la Marcela. Pensaba en todas estas situaciones y también cuando hablamos de un papá o una mamá con una
con una discapacidad. Digo, ¿no? por eso, me mira. parece. Bueno, me parece que lo digas, sí, decilo, claro, decilo. eso, pensaba en eso. O sea, ¿qué pasa? Preguntaré vos a Marcela, veo, ¿qué pasaría en ese caso? Bien, estábamos hablando de salud mental, era una de las preguntas también de Nico. Nosotros acá estamos en una escuela de salud mental y siempre toca y aborda estos temas, y es muy importante de saber el tema de las personas de salud mental pueden ejercer tranquilamente su paternidad y maternidad. Yo creo que, no sé, me equivoco, hay un papel que diga que estás apto para ser madre o padre. ¿Existe ese papel, como no existe No. el libro? Bien, entonces No. vamos a algo más fuerte. Si tenés un CUP de discapacidad, ¿te limita a ser madre o padre? Tampoco. Mira, la capacidad se presume primero, ¿sí? Entonces se presume que todos somos capaces. No hay una evaluación para ser mamá y papá, porque si hubiese, creo que no la pasaba a nadie, porque ¿qué te evaluarían? ¿Qué sucede en las personas con discapacidad y en aquellas que tienen CUT? Como existe esto, que la capacidad se presume y yo te leo el código y en ningún momento dice que por tener una discapacidad no vas a poder ejercer tu rol de mamá o de papá. Entonces, vos sos plenamente mamá y papá. ¿Qué es lo que prevé la ley de salud mental en general, no solo para estos casos? Las figuras de apoyo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos podés tener una discapacidad motriz y no podés llevar a tu hijo a fútbol. Entonces, si vos no lo pudiste armar con tu familia o tus amigos o tus vecinos, bueno, la ley habla de estas figuras de apoyo, que en realidad es lo que vos haces. Aquello que no podés cumplir vos directamente, le pedís a alguien que te ayude. Es eso. Esa es la figura de Las apoyo. personas normales, estamos mal dicho decir Sí, normales, pero normales. lo vamos al caso para que lo entendamos en criollo. Las Al personas resto. normales pedimos ayuda, las personas con discapacidad también. Pueden Entonces, pedir ayuda perfectamente. y se le pueden dar sus trámites y qué sé yo, Puede las notas de los firmar. niños, puede firmar Por como supuesto. cualquier padre o madre ante la Por sociedad, ante la supuesto. ley. Lo único que hay cuestiones que, y la escuela esto lo tiene bastante aceitado, algunas cuestiones esto que no puedan por motivo X, van a tratar de sugerirle, por ejemplo, desde la escuela que lo haga con ayuda de otra persona. Acuérdate que la persona con discapacidad hay que incluirla a la sociedad tiene que hacer toda la fuerza así para abrir y meter a la persona. Sí, igual A esa- eso yo para mí, sin meterme en política, porque es algo que no vamos a hablar, pero es también según el gobierno, en muchos casos, en qué se ayuda y qué no a la persona con discapacidad. Y también un cambio de directivo según el área, según qué sé yo, estamos hablando de un hospital y también de un colegio, según el directivo, a qué puede o no acompañar. Hay directivos que son un amor con los niños, con los padres, y hay directivos que no ayudan y no aportan mucho. Entonces, eso también implica mucho vamos por ley por un lado, pero por sociedad por otro. Sí, yo entiendo, pero las personas con discapacidad tienen declaraciones universales de derechos, donde la Argentina ha adherido. Entonces, claramente te vas a encontrar por ahí con una docente o una directora que no sabe manejar una situación, pero bueno, yo siempre digo, habría que andar con la declaración, bueno, que podemos verlo para la próxima, la declaración de los Tranquilamente. derechos de las personas con discapacidad, donde vos sepas qué es lo que te corresponde. Y desde ahí es como que la tendrías que llevar en el bolsillo. Y desde ahí poder Tranquilamente, por pararte muchas cosas. y decirle a esta sociedad, como vos decís, que está la ley por un lado y por otro la realidad. Sí, Bueno, por eso están los estigmas y los tabús y tantas cosas Bueno. por el medio. Y me voy a algo más, yo particular, es mi opinión. Yo pienso que tanto cualquier nivel educativo o de salud debería de pasar antes por un perfil psicológico y debería de pasar todo, o sea, todos los maestros y todos, las madres mismas, de momento que nace un que niño, los psicofísicos están. Claro. Lo que pasa que no se sigue. No. Vos para ejercer la docencia tenés que pasar por un psicofísico, por una junta que te evalúa psicológicamente y físicamente. Lo que pasa es que el sistema no está preparado para una verdadera inclusión. Son dos cosas distintas. Y acá, con respecto a lo que decía la abogada, está el tema en particular que uno dice, tenemos la escuela. Sí, está la escuela. Sabemos que hay derechos para las personas con discapacidad. El tema es, ¿los trabajadores de la educación están realmente preparados para tratar todos los tipos de discapacidades? Exacto. mira, No. Y las claro. escuelas tampoco están preparadas para tener estudiantes con distintas discapacidades. Vos lo podés querer, pero no siempre está. Sí.
Y yo en esto sí defiendo, o sea, en esto digo, en Tal general, cual, sí, yo pienso igual. a veces ediliciamente el lugar no está preparado y la docente que tiene 30 pibes, o sea, está preparada para darle clase a los 30 pibes, ¿sí? No tiene por ahí ni el tiempo ni la capacidad de formación, digo, para atender a una persona con discapacidad porque no la tiene, porque no se la dieron, ¿eh? Claro. Ese es el punto. Bueno, eso es lo que que... el docente, perdón, sí, que el docente queda entrampado en una realidad que es tener el niño con X discapacidad y no tiene ella las herramientas para solucionar. Bueno, pero siempre la culpa recae sobre el docente. Y vos te encontrás en un montón de cursos donde tenés el chico que tiene CUT porque solo tiene autismo, pero después tenés el otro chico con CUT porque tiene otro trastorno Sí, de déficit de enfermedad atención, mental. no sé. Y después Ajá. tenés quizás una persona ciega para un docente. Para un Sí. solo docente. Sí. Entonces, Y los que le llamamos normales que se portan muy, muy mal. Porque sí, no, Pobre bueno, pongamos de no, todo sí, eso. porque son adolescentes o niños. O niños que están también aprendiendo y todo, entonces no todos se portan bien, no todos son quietitos, entonces, bueno, sumale a eso también. Que no solamente la dificultad tiene que ver con una persona con de salud mental, sino que muchas veces la dificultad viene de la otra cantidad de niños que se portan mal. Sí, ¿Cómo abordás Nico. eso? Nico. Perdón, pero una acotación en lo referente a lo anterior. Pero las escuelas también tienen su consejo de psicopedagogos. Sí, ¿cuántos? Para- ¿Cuántos, Nico? Para que acompañen. No, el tema es saber cuántos, porque Es escaso. sí, en una escuela, y esto es con conocimiento de causa, en una escuela, por ejemplo, donde yo doy clases, 584 estudiantes es la matrícula. El SOE tiene 2 psicopedagogas Con una 2. carga horaria tal vez de no todos los días. y una va lunes y miércoles y la otra martes y jueves. Y si te pasó algo el viernes, te quedaste sin psicopedagoga. Claro. Entonces, por eso hay que Debería o conocer. tendría entonces. ¿Debería o tendría? Sí. A eso es lo que yo le quería sumar la parte en que, no sé si a la hora de ser profesor, vos tenés un perfil psicológico, como dice Nimsi, de que pasás por eso, pero digo, después seguís yendo cada tanto al psicólogo como No. docente. No. Bueno, yo creo que tendría que pasar como padres ir, o sea, del momento que nace un niño ya tendría que ir y estar establecido por ley de que la madre, el momento que nace el hijo, tendría que pasar por un psicólogo, por el posparto, por un montón de cosas. No, bueno, pero y lo no mismo nos estamos metiendo en... Le salió la milica que Claro, traía. sí. Pero por un montón de cuestiones de por Sí, qué pero pasan no se muchas puede, cosas. no se puede. Y No. de ahí donde aborda muchas situaciones en las cuales muchos profesores gritan a los niños y está abordado todo este Mira, tema. yo creo, esta es mi opinión personal. Creo que los docentes y las docentes hacen lo que pueden con la variedad que tienen, pero creo que lo que hay que trabajar es que cada uno sea responsable, cuidadoso y respetuoso de lo que le corresponde. Si vos en la casa sos cuidadosa, respetuosa, y eso es lo que aprende tu hijo, llega un ser humano a la escuela distinto. Entonces, porque si no, como dice Nimsi, por ahí también pasa que terminamos volcando en la escuela que supla, que reemplace, que haga todo lo que yo no hago en la casa. Yo me subo al auto, grito, insulto, qué sé yo. Mi hijo, ¿cómo se va a bajar en la escuela? Gritando, insultando. Totalmente, igual. por eso siento que es para las dos partes, para el establecimiento y para los padres en casa. Por eso- A ver, no digo que todos los días vayan al psicólogo, lo que voy que debería haber un perfil psicológico en el transcurso de la crianza, de tanto de los padres como de los docentes. No te digo que vayan todos los días, pero cada tanto debería de pasar porque te aborda y no hay tantas soluciones, como en el caso de no hay tanto psicopedagogo, no hay tanto esto, no hay tanto el otro. Para un solo maestro, y ¿cómo haces? ¿Cómo haces? yo Y más creo- todavía si de la casa el niño viene ya mal. Yo creo que los servicios quedan muy cortos, como dice acá la compañera. ¿Por qué? Porque la demanda, es decir, la necesidad, esta que vos decís, se ha ampliado. Vos sos jovencita y pensás que tenés un montón de recursos para poder afrontar la crianza de tu hijo. El resto ni siquiera se lo plantea. Ni siquiera se plantea que un hijo te demanda todo el tiempo, ay, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago con lo otro? Porque cuando son chiquitos son más o menos piloteables, pero después vienen un montón de otras cosas que por ahí no estamos preparados. Antes, eso tiene que ver con la salud mental. Nuestros papás, nuestros abuelos, ni locos fueron a la psicóloga. No. Ni Hacían loca. terapia. Y no sé si había, o sea, habrá habido En gabinete. este tiempo pero- más se hace terapia. Bueno, antes porque
Porque estamos teniendo mayor capacidad de reflexión y reconocer que no podemos. Por eso nos corremos de un montón de paradigmas. Este paradigma de la mamá cuidando, haciendo de comer gratuitamente. No, chicos, ¿qué? Y también esto, ¿es fácil tener un hijo? No, claramente no. Me asusta, por supuesto. Me preocupa, necesito ayuda, obvio. Las personas con discapacidad... Tengo que pedir ayuda, eso. No, tengo que pedir, necesito y tengo que pedir ayuda. Y no es solamente en las personas con discapacidad. Todos tenemos que tener acompañamiento. Sí, Nosotras decimos en el grupo de amigas que no podríamos haber creado si no hubiéramos tenido esta red de amigas que te viene y te dice, no pasa nada, ya se le va a pasar, o dale esto, o bueno, esto que antes... Contención. Es la contención. Antes no existía, chica. Entonces, pues sí, deberíamos pasar todos un psicológico. Desde ya te digo que no lo pasa nadie. Desde ya, no lo pasaría pero nadie. yo hablo de puntos de herramienta, eso lo que voy, no que haga un perfil a ver si sos madre o padre o docente, No, sino por que eso. esa ayuda, porque yo conozco mucho caso de maestra jardinera, ponele, al cual se siente totalmente desbordada. Ya en el límite dice, ¿qué hago? Abandono, necesito la Tal plata. cual. Y no sabes muchas veces dónde pedir ayuda. Yo creo que cada tanto debería pasar todos por ese lugar donde te puedan ayudar con ciertas herramientas. Bueno, fíjate que recién, Pienso, no quiero decir este año, la Dirección General de Escuelas, este año abrió una pseudocapacitación, y digo pseudo porque quien conoce más o menos cómo es el tratamiento de la salud mental no tiene nada que ver con la salud mental, pero la idea es que se llame bienestar docente, donde se hagan ciertas actividades que ayuden al bienestar de los trabajadores de la educación. Me parece perfecto. Sí, pero tampoco se ejecuta de la forma que debería ejecutarse. Sí, obviamente, Digo, como y en todo. este caso ustedes lo están llevando a la educación y al tema de la discapacidad, pero se puede llevar a todos lados. ¿Qué lo pasa hablaba en cuando general, vas, sí. cuando vas al médico? Todos los profesionales Lo de la hablaba en salud general, sí. están capacitados para trabajar con alguien que tiene alguna discapacidad. O en general, o vos vas a en un general, hospital o- público donde está lleno de gente, lleno de niños, y cómo hacer, y que tiene un solo pediatra toda la noche, y tenés que pasarte muchas horas como padre y como médico. Entonces, en todos los casos creo que se aborda demasiado y que uno ya no puede y necesita de ayudas. Bueno, digo, sumo un poco desde el lado de la salud mental. Yo creo que todos los adultos que acompañamos en algún momento desde distintos lugares, llámese hogar, escuela, donde sea, ¿no? Y que estamos comprometidos en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, debemos también cuidarnos, nuestra salud mental, ¿sí? Hay algunos que, bueno, que hacen tratamiento porque lo necesitan, que no significa que justamente por estar en tratamiento de salud mental no pueden ser padres o madres. Conozco muchos de ellos que son mejores padres o madres que Por otros supuesto. que aparentemente dicen no tener ningún problema de salud mental. Así que creo que en esto se debería como avanzar más. Todos los adultos debemos hacernos cargos de nuestra salud mental porque vamos a acompañar a una persona en formación, ¿sí? Como decía Marcela, se aprende a portarse así o a hacer, digamos, aprende y crece siendo maltratado y posiblemente maltrate también, ¿no? O sea, esto se Es que repite. sumale en la crianza hoy, sumale a patrones que tenés desde cómo te criaron, que a lo mejor te criaron diciendo, porque sos un fracasado y eso lo implementás en tu hijo. Y vos decís, pero yo no te pego, ¿entendés? Porque ahora no está de moda no pegar o qué sé yo. Entonces... Sí, pero te como la cabeza. Entonces, de una forma u otra sí vas traumando, seguís con esa línea. Entonces, es la parte en la que yo considero que siempre deberíamos de buscar esa ayuda. No te digo que todos vayan al psicólogo, pero bueno, Sí. buscar alguna forma de que estemos mejor y que evolucionemos mejor para todos, para madres, para niños, para docentes, para Y doctores. también, ¿sabes para quién? Para el que se equivocó. Y el que tiene una prohibición de acercamiento o que tuvo una intervención del ETI, ¿sí? Yo tenía una persona que tenía que levantar la prohibición de acercamiento hacia su hija y era una persona muy, muy rústica, muy sencilla. Y él me decía, cuando empezó terapia para poder levantar la prohibición, que descubrió otra cosa. Y que descubrió esto que vos decís, Romy, de que lo habían maltratado toda su vida. Y que él no se dio cuenta en ningún momento que él estaba repitiendo. ¿Y cómo iba a modificarlo si nadie le había dicho que eso estaba mal? Entonces, sobre todo, hay que pensar en estas personas que han hecho mal, por supuesto, pero lo hicieron porque no tenían otra cosa que hacer.
no sabían, no se les ocurría. ¿Me entendés? Entonces, por esas personas, porque las demás, yo creo que teniendo red, vos como decís, no es que todos tenemos que ir al psicólogo, a mí me encanta ir a la psicóloga. Yo voy al psicólogo. Y por eso tengo muchas amigas psicólogas alrededor. Pero digo, más allá de eso, hay veces que vos estás en la puerta de la escuela esperando que salga tu hijo o tu hija y te quedas charlando algo y te das cuenta que tu problema lo tiene también ella. Entonces, entre las dos, piensan posibles soluciones. A eso voy, a herramientas. Que a una amiga, lo que sea, pero buscar esa forma de ayuda porque te da herramientas. Nico, ¿tenés alguna pregunta más? En el caso de adopción, los pasos a seguir, las personas que tienen, caso hipotético, que puedan tener un problema de salud mental, ¿sí? En lo referente a la responsabilidad parental, los condiciona, los pasos a seguir. En la adopción, me dijiste. En la adopción, ya sea que tengan CUT, un problema de salud mental. Mira, van a ver el registro único de adopción, Sí. que es donde se tienen que registrar sí o sí todas aquellas personas que quieran adoptar, porque es el único ente que puede hacer la vinculación de una persona que quiere adoptar y un niño que está o niña que está esperando para que lo adopten. Sí. Tiene todo un proceso y hay una serie de evaluaciones importantes para hacer. Discapacidad no va a ser un motivo para excluir, claramente. Y aquellas cuestiones de salud mental quedarán sujetas al criterio del equipo que haga el abordaje. Porque hay cuestiones de salud mental que debidamente medicadas pueden ser perfectamente, porque yo podría tener un hijo y después o antes tener una enfermedad mental y no por eso me van a quitar mi hijo. Que eso es lo que hay que reforzar. No una persona que tenga una discapacidad o que también tenga una enfermedad mental no es motivo para que pierda el cuidado de su hijo o hija. Pero yo me voy más allá del tema de la adopción. Yo me voy al tema de ponerle que pasaste por todo eso y te dan un niño para que lo puedas adoptar. Primero te lo dan como trance para ver si terminas de adoptarlo o no. Pero bueno, tenés que educarlo. Entonces lo mandás al colegio, un niño a lo mejor que viene con ciertos traumas, que no tiene que ver con salud mental, sino que fue golpeado o abandonado, lo que sienta, y no se adapta al colegio. El colegio pasa por ese protocolo donde dice, bueno, el niño no está rindiendo como tiene que ser. Vos tenés más, ¿cómo se dice? Porque no me sale la palabra, como más ayuda porque lo adoptaste. Deberías. Y paciencia o no, o la ley es para todo y tiene un trauma y te lo sacan. Mira, la responsabilidad va a ser igual, pero sí lo que tenés es esto que decíamos recién, comunicar, preguntar, informar. Muchas veces las escuelas no saben que hay una familia que ha adoptado hace 2 meses a este niño. Te lo digo porque me han consultado. La escuela tiene un niño o una niña muy disparado en su conducta y cuando sientan los papás, no, es que hace 2 meses que lo adopté. ¿Y cómo no avisaste? Este niño seguramente venía sin escolaridad, porque la mayoría de las veces tienen 2 veces a la semana. Es un niño que estaba en un hogar. ¿Y cómo pretendés vos que recibís hoy a un niño o niña para que sea tu hijo? ¿Cómo pretendés vos que va a ir a la escuela desde cero? Claro, y que se porte bien y que no llore y que un montón de cosas. Entonces digo, tenés ciertos beneficios, sería la palabra, no sé cómo se dice. No, la escuela perdón, pero te ayuda un poquito Un acompañamiento más. distinto. Claro, eso, perdón, gracias, Nancy. Sí, porque ahí Eso lo que decir. suelen hacer es, ahí puede intervenir el ETI, el SOE, algunos otros organismos, digamos, para dar un acompañamiento distinto al niño y a la familia. Claro, pero como colegio se entiende que la conducta, entonces, es así por ciertos motivos. Sí, Digo, siempre, te ayuda, te da un siempre tratan de acompañamiento. buscar el porqué. El por qué vos sos así, porque sufriste un abuso, porque tenés una discapacidad, porque hubo maltrato intrafamiliar. O porque fuiste adoptado. Claro. De dónde venís. Eso siempre se busca el motivo del por qué vos te portás así, por decirlo de alguna forma. Son malos padres, pero hace 2 meses que lo tengo, todavía no he llegado a... No, se hace una Claro, intervención. se hace una intervención. Y aparte, como hay ya una especie de derecho para esos padres que adoptan. Sí, a ver, y aparte es como dice Nancy, sí, te pregunto por qué, pero no por chusma, sino para ver cómo te ayudo. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, en el caso por ejemplo, esta escuela tenía 2 niños en proceso de adopción y no sabía. Y estos papás tampoco sabían. Estos papás recibieron al niño
¿Y qué hacen todos los niños? Van a la escuela. Claro, pero este niño no tenía conducta. Claro. Entonces, ¿qué fue la recomendación? Paren, hagan proceso de adaptación. Como cuando vos vas a empezar la guardería o el jardín. Claro, Tu sí, hijo que va no una va, horita y el así. primer día no va de No. 8 a 1. Bueno, esto era lo mismo, había que hacer un proceso de adaptación. Los recursos están, no es intervención de Leti, porque Leti solo interviene cuando hay maltrato, abuso o negligencia, pero antes de eso, que podría ser una situación de maltrato, Claro pero antes de ser adoptado, o sea, pasó por ese trauma. o puede antes ser que de- esta mamá se desborda y también pega. Entonces la escuela tiene que empezar a decir, trabajemos, vayan a terapia, esto que vos decías, hagan taller de padres, infórmense, y tiene que tratar de abordar la situación. Cuando hay maltrato, chicas. O sea, eso es así. Pero digo, un chirlo, que es maltrato, no hay duda, pero esta mamá no hay que salir solamente a castigarla, hay que ayudarla a reflexionar y a buscar ¿De otros qué forma poner recursos. disciplina? Claro. O sea, no se saca así porque le dio un chirlo al niño. No. Perdón, doctor, y estos casos de maltrato de los niños, el ETI y estos organismos actúan de oficio sin que lo soliciten las partes, ¿no? Caso hipotético de detección de maltrato de los niños, de violencia, ¿no? Tiene que haber una La denuncia de por escuela, medio. claro, la Puede ser escuela las dos cosas, que lo solicite alguna denuncia, o si no de oficio también, ¿no? Que caso que si lo tuviese detecten, ¿no? conocimiento, sí, trabajan con denuncias anónimas. Está la línea del niño, la 102. Ajá. El 102 es la línea de niños, que también ahí se pueden denunciar. Pero si hubiese una situación de maltrato que está sucediendo ahora y que vos la estás viendo, De hay que oficio. llamar al 911. Ajá. Y de oficio De también. oficio si justo va pasando al el equipo, pero es bastante difícil. Es bastante Sí, la mayoría de las veces son con denuncias. La escuela tiene obligación de denunciar, Perfecto. por ejemplo. Y otra pregunta que le quiero hacer, en los casos de adopción, ¿existe una etapa de estacionamiento o de adaptación? Sí. ¿Sí? Sí, existe ese equipo que yo te decía que tiene Sí. el registro, Sí. va a ir viendo cuál es el mejor papá o mamá para este niño. ¿Sí? Perfecto. Sí, Sí. te dan un niño o una niña X y eso no funciona, el equipo también te acompaña para ver si pueden hacerlo funcionar y si no se desiste. Perfecto. Y otra Bien. cosa... sí, Andrea, ¿y una terminás cosita- vos? Una cosita Ah, más que le bueno, quería dale. decir, que el caso de las escuelas tienen una responsabilidad limitada porque no pueden, en el caso de esta de vulneración de los derechos de los niños, no les corresponde a ellos sí de hacer las denuncias, pero para juzgar corresponde al órgano o el correspondiente. Eso Sí. es importante destacarlo también, ¿no? Sí. Y bueno, No va a decir la escuela si es responsable o no. exactamente. No va a tomar la decisión si ese niño vuelve con esa mamá supuestamente maltratante o no, sino que va a darle intervención a Leti, que Leti es el que toma la decisión. Exactamente. Sí. Bien, Andrea, ¿querías decir Sí, algo? le quería preguntar a Marcela, según la ley, podemos hablar entonces que la responsabilidad parental, uno de los dos, digamos, progenitores, puede perderla, ¿no? Sí, o los ¿Y se dos. puede recuperar? Sí, se puede recuperar también en un juicio. Acá hay que distinguir la responsabilidad parental, tenés la titularidad y el ejercicio. Por ejemplo, una persona que está presa cumpliendo una condena pierde el ejercicio, porque claramente no puede cuidar. Claro. ¿Sí? Pero, perdón, no la pierde, se le suspende durante el tiempo de la condena. Ahora, aquellas otras personas, mamá o papá, que le inician un proceso para que pierdan la responsabilidad parental, sí puede haber un proceso en inversa, digamos. Y en, Pero la y en mayoría de el las término de responsabilidad parental, que no pasa la cuota alimentaria, pero sí puede seguir viendo al chico. O sea, Sí. yo voy al caso de que en muchos casos dice, porque no pasaste la cuota, no lo ves. Puede ponerle, vamos al padre y madre. Madre tiene el niño, padre no pasa la cuota alimentaria. Ese padre puede denunciar a la madre porque no le deja ver al niño a pesar Sí. de que no pasa la cuota alimentaria Sí. y tiene sus derechos y obligaciones de verlo, cuidarlo, sacarte al médico, todo lo que estuvimos hablando, sí, pero no tiene un trabajo para pasarle la cuota alimentaria. No es porque no quiere, sino porque, no sé, no tiene un trabajo. Bueno, pero ese niño en una casa se baña, en una cama duerme, entonces, pero eso. Pero no le puede pasar a la madre la cuota Cuota alimentaria. alimentaria- Pero sí puede tenerlo en su casa, darle de comer y todas esas Sí, cosas. ¿por qué?
porque la comunicación y el derecho de mantener la debida comunicación es también del niño o niña. Bien. Entonces, esta mamá no puede decidir cortarlo porque no solamente está vulnerando el derecho del otro progenitor no conviviente, sino el de su hijo. Claro, esa persona, sea padre o madre, puede ir ante la justicia y decir, si bien yo no tengo un trabajo para pasar una cuota alimentaria, pero sí lo puedo tener la mitad del mes en mi casa, darle de comer y llevarlo al colegio y todo, y Claro. hacer mi responsabilidad. Pero, te hago una aclaración, el juez le va a decir, ok, no tiene trabajo, bueno, vamos a ver cómo hace. Lleva 3 kilos de verdura a la semana, se lo lleva, Buscar alguna se lo forma. lleva a dormir con usted, o sea, Algo no- que pueda llegar no a es que acá tenemos hijos amor. y no nos hacemos. Por amor y arte. Ya, vayamos que también la mayoría de las veces cuando se genera esta guerra, y lo ponemos entre comillas, entre la cuota alimentaria, es porque el padre tampoco ejerce el rol de padre. Por supuesto. No es porque es un padre modelo que se quedó temporalmente sin trabajo, pero sigue cumpliendo su rol de padre, que es irlo a ver, preguntar cómo está, llevarlo a la escuela, traerlo a la escuela. Generalmente siempre creo que la discusión está en el tema plata, pero porque la plata ya es lo último que querés. Porque si la otra persona en realidad es buen padre, haciéndose responsable de sus paternidades, pero por X motivo no tiene en ese momento el dinero, Busca la forma. busca la forma. Creo que totalmente. la discusión de la plata sería, me parece a mí, como otra instancia. Es decir, bueno, comprendo que se quedó sin trabajo, pero lo va a buscar a las 6 de la tarde todos los días a la escuela, lo lleva a entrenar, lo trae de entrenar, los fines de semana se lo lleva a la plaza, lo lleva a ver a sus abuelos. Ese es otro tema. Generalmente a veces se corta y los otros abuelos tampoco aparecen. Yo Como te que voy se a- borra la familia completa. Sí. Yo te voy a, Thanos. Aparece Thanos y Desaparece. desapareció la mitad de la tierra. yo te voy a hacer una opinión mía. Esta. Seguramente puede ir y llevar el chico y todo, pero no minimicemos lo económico. No, Digo, no. porque vos me No, decís, pero hablo de una situación puntual, o sea, se quedó sin trabajo y de acá que busque, quizás venía cumpliendo en su rol parental y de llevar la plata que correspondía y se cumplía el común acuerdo y ejercía los días y los horarios establecidos. Por X motivo, se quedó sin ingresos. Pongamos. lo echaron de la pero empresa. sigue cumpliendo su rol sí, por de supuesto. padre. No es lo mismo que nada, eso está claro. Claro, es lo mismo no que hablo de nada. minimizar porque un niño no vive de aire. Claro, por eso. Y si no, ¿sabes por qué? Digo, porque si no, tenemos de nuevo esta cuestión de que nosotras, las que criamos solas, criamos, de algún lado nos va a salir la plata, de algún lado nos va a salir la amiga que nos cuida el pibe para ir a trabajar. O sea, a eso me refería, digo, hacer esta salvedad, porque está bien que lo reclamemos, porque es parte de la obligación del otro. ¿Por qué es tan lenta la justicia? Bueno, Porque conozco casos de amigas personales que ya llevan 8 años Una de y 13 ya tengo, directamente, conozco 13 ya años. pasaron con el padre, ya pasó con el padre, ya fueron a los abuelos, ya tuvieron la instancia de mediación, ya no se cumplió la instancia de mediación y ella ahora directamente lo que le ha solicitado al juez es quitarle La responsabilidad parental. responsabilidad parental, porque él es tan HDP que ya ni siquiera le firmó los papeles para que Para el que niño salga. pudiera irse de vacaciones a Chile 5 días. muchas veces. Entonces, Yo creo que por eso hay que promover, vuelvo a esto, la responsabilidad parental, promoverla, digo, para que lo hablemos, cosa que los varones empiecen a aprender que si tienen un hijo, se tienen que Sí, responsabilizar. hay muchos que no aprenden Bueno, con por eso, nada, pero ni con a- terapia, pero bueno. abramos la yo conozco discusión. una amiga que tiene 13 años con un niño con discapacidad y nunca pasó nada y tiene bienes a rolete el padre y ha ido a todos los juicios, tiene abogado, tiene todo y hasta el día de hoy come de ella. De ahí te puedo decir un montón de Sí. casos más y mira, tendremos que quedar todo el día, pero vamos cerrando. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar? Nico, ¿no? Que ¿No? lo hemos aturdido al Bueno. pobre Nico, no lo hemos dejado ni meter cuchara. Todas mujeres, así que bueno, Nico. Yo creo que el tema da para profundizarlo mucho más, pero yo Queremos una segunda parte. ya- Bueno, cuando quieran. que ha sido muy interesante y un placer haber estado con la doctora y la verdad que muy interesante el tema. Bueno, Bueno, gracias, gracias, Nico. Nico. Andrea. Nada, agradecerte, Marcela, por estar acá y por supuesto convocarte nuevamente, porque me parece Dale. que son
se abren muchas ramas en esto, ¿no? Sí, muchos temas. Esto obviamente ha sido un tema elegido desde desde streaming sin avisar, porque lo vimos muy, muy importante de poder tratarlo en profundidad con un especialista, ¿no? Y sobre todo, bueno, también trajimos acá esto de la discapacidad, ¿no? O de las problemáticas en salud mental, que me parece que queda claro que esto no es un impedimento para llevar adelante la maternidad y la paternidad, para nada. Totalmente. Y que justamente necesitamos ayuda y podemos buscarla. O sea, hay que hacer red de apoyos entre todos. Total. Escuela, hospital, todo, ¿no es cierto? ¿sí? O sea, familia, amigos. Sí, los que total. estén. Y estos Mira. espacios también que sirvan para discutir, para abrir el debate y reforzar que todos somos capaces ante la ley, salvo que yo tenga una sentencia que me diga que no puedo hacer tal o cual cosa. Todo lo demás se presume. Entonces la sociedad tiene que ir abriendo y aceitando Buscar esto. esas herramientas. Sí, sí, sí. Tal por cual. supuesto que sí. Bueno, gente, esto fue Sin Avisar. Ella es Marcela Pascual. Muchas gracias por Muchas haber gracias. venido. Vamos a tener Gracias. que hacer segunda, tercera y cuarta parte Cuando porque quieran. después de esto van a empezar las preguntas por todos lados. Dale, Así que muchas un gracias. placer tenerte. ¿Te sentiste bien? ¿Cómoda? Re cómoda, ¿Sí? re ¿Te cómoda. gustó venir? Me encantó. me Bueno, a encantó. nosotros también tenerte, por favor. Bueno, Así que gracias. bueno, la despedimos. Muchas gracias. Lo Gracias. despedimos a Nico. Espero que vuelva. Sí. Bueno, dudó, Nico. Vengo yo. No, me quedé pensando en todas las respuestas que nos dio la doctora. El tema muy interesante y un lujo haberla tenido la doctora Marcela Pascual Bueno, en muchas Radio gracias. Sin Avisar. Gracias. Muy bien, un lujo también tenerte a vos de nuevo, que haya aparecido acá. Yo me iba equivocando, perdón, pero Bueno, tiene que ser equivocándose natural. se aprende. Soy terrible. Y Andrea, que se animó a aparecer, así muchas que gracias. esperemos que se siente acá en una de estas sillas a compartir algo con nosotros Por cuando supuesto, quiera. estoy siempre acá acompañando. Si no me veo, no importa, porque lo mismo estoy. Y cuando quieran, por supuesto, estoy del otro lado. Bien, y Juan, bueno, se fue a buscar a nuestro hijo porque va a la guardería, y a ella, que siempre está, es la voz que hace las preguntas exactas. Así que, Nincy, Gracias, somos la voz en off ahora. No tenemos cámara. no tenés cámara. Ah, claro, Está todas las acá. cámaras van hacia mí. Todas las cámaras te miran a vos, sos la estrella. Así que bueno, agradecido como siempre de poder hacer streaming de Sin Avisar. Esperamos que se sume más gente a partir de esto, del diario y todo lo demás, que se siga sumando gente, que les guste lo que hacemos. Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Chau. Chau, chau. Chao, chao.